Bueno, bienvenidos a esta nueva instancia de La Solapa, un segmento de La Papa online. Acá estamos muy contentos con el escritor rosarino Agustín González. Buen día, Agustín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Déjame contar un poquito, antes de empezar a conversar, déjame contar un poquito a la gente sobre vos, o sea, y lo hago yo y después vos podés corregirme porque siempre digo algo mal. Un poco como que invento, leo las biografías de los escritores y después me imagino cosas y por ahí como que ya Sí. después no puedo distinguir entre, entre realidad y ficción. Pero bueno, Agustín nació en el 83 en Rosario, vive en Rosario, este, es psicólogo, paisajista, músico, ¿no? Y ferviente lector y estudioso autodidacta, practicante de Ayurveda, traductor amateur, amante de la naturaleza, los viajes y la literatura. Y escribió la novela epistolar Arrivederci, Amor Mío, editada en el 2012 y reeditada en el 2017, y después la trilogía maravillosa, el libro de cuentos del corazón, la novela histórica del corazón y la película de corazón, que tienen como, corazón vamos a contar un poquito, es una gata, ¿no? Es una gata, sí. Bien. Sí, sí, sí. Y además Agustín coordina talleres de escritura y de lectura, ¿sí? ¿Algo que quieras agregar o corregir? No, me parece que está muy bien. ¡Vamos! Me salió bien esta vez. Bueno, estamos grabando esta entrevista un día fresco de invierno, un sábado a la mañana. Así que mi primera pregunta es si uno se viste para las entrevistas, porque por ahí, o sea, esto de que uno está en la cama, estira el tiempo en la cama todo lo que puede, ¿no? Entonces la pregunta era si uno se viste para una entrevista, y esto en relación a una idea un poco más grande, que es la de las poses del escritor. ¿Vos sentís que tenés poses de escritor o hay poses de escritor que te gustaría tener y otras que a toda costa tratás de evitar? Como conscientemente decir, no quiero caer en esto. Eh, bueno, a ver, son muchas preguntas. Si me he visto para la entrevista, bueno, en el caso, no, me vestí como todos los días. De hecho, tengo un poncho arriba, tengo bueno, este pullover, digamos, lo uso porque hace frío. Eh, No, no me vestí. Lo que sí, sí fui a la peluquería y me afeité. Eso te tengo que reconocer que hice ayer, em, porque hacía rato que no iba a la peluquería por todo esto del COVID y bueno, eh, Pensando en la decidí ir, entrevista. claro, empezando en la entrevista, digo, bueno, me voy a prolijar un poco el pelo. Em, un poco de vanidad, quizás sí, pero no sé si lo llamaría como una pose del escritor, porque a lo mejor, no sé, también está el escritor barbudo y despeinado, que también lo soy, Desalineado. bueno, no sé, desalineado, que también lo soy, pero me gusta prolijarme de vez en cuando. ¿Y alguna pose de escritor así que trates como conscientemente de evitar? Mm, En mi caso, no, no sé, ¿no? Porque, por ejemplo, te no. cuento, en mi A caso ver, tengo dos. Yo hay dos cosas que trato así como, el escritor narcisista, que no me sale tan bien evitarla, y la otra, el escritor baboso. ¿Viste como esos escritores que como que tienen que tener como, que tienen que seducir a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Y están como todo el tiempo, ¿no? O sea, este mito como del escritor que, nada, que tiene mucho sexo, por ejemplo. Entonces como que esas dos así como, que están unidas, ¿no? En algún punto, pero o sea, como narcisismo y baboso son como dos posturas así de escritor que, ajá. digo, no, en tu caso, No, 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 no lo veo, no lo veo. Quizás tenga algunas poses y no me dé cuenta, pero seguramente. Pero no, no sé, no, y no, vos no se me naciste, ocurre. bien, y vos naciste y viviste toda tu vida en Rosario, ¿no es verdad?
Sí, sí, por un tiempo viví en Francia haciendo un intercambio por el 2000 y pico, Ujú. pero salvo de eso y algunos que otros viajes largos de meses por ahí en otros lugares, siempre viví en Rosario. Sí. Pero no diríamos que hace mella en tu rosanereidad. Mm, no, 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 Y no. si yo te digo, o sea, cuando la gente te presenta o te dice que sos un escritor rosarino, ¿qué pensás al respecto? ¿Cómo lo vivís? No, me parece bien, me parece, es más, con cierto orgullo, me parece que en algún momento de la entrevista escrita mencioné algo de esto de Rosario, que tiene como cierta cosita de decir, bueno, somos rosarinos. ¿Y sentís que ser rosarino tiene como algún impacto particular, algún efecto en tu escritura? ¿El hecho de ser rosarino, el hecho de sentirte rosarino? Sí, 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 como te decía, las novelas que escribo son básicamente sobre la ciudad, así que sí, sin duda. Más de lo que yo quisiera o de lo que conscientemente podría como hacer. Me parece que fue re inconsciente bueno, las cuatro novelas tratan sobre la misma esquina que es donde vivo, o sea que es bastante rosarino. Incluso me pregunto a veces si la gente en otras ciudades lo lee, si entiende algo, porque para los rosarinos son como, aunque sean negocios, como la farmacia de la esquina, todo el mundo la conoce, porque es una esquina que se transita, entonces incluso conocen a la farmacéutica, eh, o no, no sé, me parece que yo siempre lo pensé incluso para que lo leyeran acá, digamos. ¿Y, Eh, y qué encontraste en esa esquina, digamos? ¿Qué es lo que al Agustín escritor l- lo motiva o lo entusiasma para escribir sobre esa esquina? eh, bueno, en principio, digamos, fue como que, a ver, en esta esquina hay hay un edificio sí, en el que vivo, que era de mi tía abuela, que yo heredé. eh, y entonces de algún modo también es como que no es que yo busqué la esquina, sino como que, bueno, quiero pensar que el azar o iba a ser que, no sé, hace más de 10 años que vivo en esta esquina. Se traba un poquito. Y una historia muy particular que fui conociendo, ¿sí? Porque el edificio se construyó en los 70, pero previo a eso había un teatro lírico. Ujú. eh, entonces es una esquina con mucha historia, un teatro lírico que de 1900, 1904, eh, y que se demolió en los 50. Entonces, y por un teatro por el cual pasó Lorca, Ana Pavlova, Rubinstein, digamos, los grandes de la lírica y de la música. eh, y, y me pareció muy, muy interesante, sobre todo porque es algo que me preocupa de Rosario, que es la destrucción de su patrimonio histórico. Rosario es una ciudad que demuele muchísimo patrimonio histórico del centro, sobre todo del casco histórico, eh, para la construcción eh, de edificios, Claro, básicamente. claro. Y eso es una pena que es algo que siempre me generó preocupación y bueno, también al descubrir que yo estaba viviendo eh, sobre las ruinas, digamos, la destrucción de un teatro lírico, me pareció que era muy interesante. Y, perdón. Eh, Perdón, sí, y para terminar, algo muy importante de la esquina es que están a 4 cuadras de lo que se supone que es el centro de Rosario, que es Córdoba y Corrientes, donde está la Bolsa de Comercio. Entonces me pareció como generar esta descentrar el centro o pensar en otro centro como un centro más espiritual o artístico, que está como corrido del centro comercial, de las grandes, de las peatonales, Córdoba, eh,
Y, y bueno, que es un centro que es espiritual, porque ya también ha desaparecido ese gran teatro. ¿Te interesa esto de los corrimientos del centro? En un momento de la Sí, entrevista sí, tal escrita cual. Sí. hablaste también que lees casi exclusivamente mujeres y disidencias, ¿no? Ajá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que encontrás ahí? La verdad que es algo natural, como te dije, la lectura es como que es muy placentera para mí y me voy dejando guiar por mi gusto y no es algo que calculé, es algo que de muy chico, digamos, desde que leo siempre preferí las voces femeninas, digamos. Las disidencias más de grande porque, bueno, es algo que por ahí uno no, o ciertas disidencias, sí, pero por lo general eran escritoras mujeres. ¿Y qué te pasa, por ejemplo, con un escritor heterosis, por ejemplo? O sea, digamos, con... Me aburre y me da, me da como que no sé, que no. A ver, no todos, pero en general no leo mucho. Entonces, cuando por ahí escucho en algunas lecturas de poemas o de textos, bueno, que hay de todo, por supuesto, ahí es donde más me enfrento con esas voces que me aburren, me parecen tediosas. ¿Y qué es lo que te aburre? Porque, o sea, ¿qué es lo que hacen, digamos, o sobre qué escriben o sobre qué, no sé, producen que a vos te genera ese efecto? ¿Algún No sé tema? si es una... ¿Algo particular? No. No es un tema, es como una sensibilidad. ¿Y cómo la describirías esa sensibilidad? Vamos a ayudar a los hombres heterosis escritores para que escriban mejor, para que capten así como nuevos No, es que lectores. no sé si es, claro, que no sé si es mejor. A lo mejor está muy bien que escriban así, es muy bueno y sin duda les gusta a mucha gente. El tema es que a mí como lector eh, ¿Querés no me tirar atrae. Digamos, querés tirar un no es algo, nombre? no es un defecto de. ¿Cómo, perdón? Seamos polémicos y tirate un nombre así como muy popular, así como que a No, mucha gente le guste esta basura. No, no. muy temprano para eso. Sí, tal cual. Y en tu interés por esa esquina, ¿no? particular donde vos vivís y donde estuvo el teatro lírico, o sea, ese hecho también se relaciona con, digamos, vos sos músico, o sea, digamos, también entra en juego digamos, este interés por la música, o, digamos, ¿cómo se relaciona en tu literatura la música y tu escritura? Sí, un poco sí. No diría tanto por el tema, porque como era un teatro lírico y en realidad la ópera tanto no me gusta. Me gusta sí la música clásica, pero la ópera en general no escucho tanto. No sé si sería por ahí, sino en, en la cuestión formal de la música. La música es un arte muy abstracto y muy formal. Que con unos símbolos que carecen de significados transmiten mucha emoción. Eh, Obviamente a través de la ejecución de un instrumento, son artes distintas, pero en algún punto es como que para mí la escritura tiene muchísimo para aprender de la música a nivel formal. La escritura y el lenguaje tienen, por supuesto, el nivel semántico, que es mucho más, que es otra, eso es eh, su especificidad, digamos. ¿Y qué aprendiste vos de la música, por ejemplo? O digamos, ¿qué de la música se traduce a tu escritura, por ejemplo? O sea, la cadencia de las oraciones, por ejemplo, buscar Sí, cierta sí, eso musicalidad en... sí, sí. La eufonía, la rítmica, sí, porque a veces se piensa que la rítmica y la rima, por ejemplo, son propiedades exclusivas del poema o de la poesía, y sin embargo la prosa trabaja con nociones de métrica y de eufonía. Hay hay otra cosa de tu biografía Nos pusimos técnicos. Ay, me encanta, bueno, me encanta porque pasamos por todos los registros en en esta conversación. Pero me interesaba también preguntarte, sos
jardinero y paisajista, y pensaba en un momento si hay estaciones también para la escritura, o cómo las estaciones, ¿no? O sea, que de alguna manera impactan de lleno en la jardinería y en el paisajismo, bueno, si pasa algo parecido con la escritura, ¿no? Si hay estaciones para escribir o cómo las estaciones influyen en la escritura. Sí, sí, sin duda, qué linda pregunta, porque no la había pensado, pero sin duda que sí. Sí lo pienso en relación a la lectura, por ejemplo, lecturas de verano, lecturas de invierno, sí es más claro, pero en la escritura no lo había pensado y sí, seguramente. ¿Y, y, y Eh, qué, sí. y qué es el en invierno y qué es el en verano para vos, en tu caso? Y para mí en invierno se puede leer como algo más medieval o algo más, más antiguo, más místico, más de interior. Y en el Ujú. verano un poco más, quizás siglo XX o no sé. Buenísimo, buenísimo. Una de las preguntas que yo te hice en la entrevista escrita fue ¿cómo le presentarías a un extraterrestre la literatura argentina actual? ¿No? Y vos dijiste que le leerías en voz alta un poema de Mariano Blatt o de Alejandra Benz. ¿Por qué? Porque me gustan, son poetas que me gustan y me parece que, digamos, la pregunta, viste que la respondí bastante evasivamente, porque, eh, y sin embargo me jugué y te tiré dos nombres, porque son dos poetas que me gustan mucho. Y, a ver, no sería justo para el resto de los poetas y de los escritores. eh, pero bueno, como una representación, como es un extraterrestre y quizás hay poco tiempo, habría que leer, no sé, le leería algo que me gustó. No quiero sonar trágico y decir, no hay, pero la justicia no existe o esas cosas así, ¿no? Pero, o la vida no es justa, ¿no? O sea, pero, ¿qué sería o cómo funcionaría la justicia en la escritura y en la lectura? Si es que existe. Eh, ¿En relación a qué? Porque vos dijiste, no sería Ah, eso justo, que... claro, pues no, No, o sea, poner ciertos nombres por encima de otros, eso no sería justo. ¿no? No hay, digamos, como, sí, esto acá abajo, esto acá arriba. eh, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Quería preguntarte también, dijiste algo muy interesante, una idea que a mí me parece muy linda y poco explorada, tal vez, no sé. Eh, Cuando yo te pregunté sobre la relación entre Buenos Aires como capital y el interior como periferia en la literatura, vos dijiste que, bueno, que a Buenos Aires también habría que leerlo como periferia en algún punto, porque está lleno de escritores del interior. Y mi pregunta Sí. sería, eh, Eso se me ¿qué? ocurrió respondiendo a él, no lo había pensado, se me ocurrió a partir de la pregunta. No, totalmente, y es algo, digamos, como Y es que, cierto. y es cierto, totalmente, pero ¿crees que cambia algo la sensibilidad de un escritor del interior si escribe desde Buenos Aires, si vive desde Buenos Aires? Sí, sí, sin duda, sí. Yo creo que sí. Sí, sí, la sensibilidad y quizás los temas, o quizás el modo de escribir, ¿Crees o que hay... quizás la prisa. Ujú. Me tengo la sensación que en Buenos Aires se escribe más rápido. Ujú. Comparto totalmente. Yo creo que el lenguaje, ¿no? O sea, y el ritmo, digamos, la construcción de las oraciones y de los párrafos en Buenos Aires es distinta, ¿no? Se adjetiva de otra manera, ¿no? O sea, este, Sí, sí, pero es normal porque, digamos, el entorno físico condiciona la escritura y vivir en una gran ciudad no es lo mismo que vivir en una pequeña ciudad o en un paraje más rural, digamos. y los talleres literarios, ¿no? O sea, yo tengo la sensación de que en Buenos Aires como que son fanáticos de Carver o se pusieron fanáticos de Carver, ¿no? Entonces hay como que escribir corto, seco, pelado, ¿no? O sea... Claro, claro, puede ser. Em,
En un momento de la entrevista, y quiero citarte exactamente, ¿no? Decís, yo te pregunto, ¿de qué está hecha tu sensibilidad como escritor? Y vos decís, me gusta asomarme al vértigo y tratar de ponerlo en palabras. Em, ¿Podrías desarrollar esa idea del vértigo y puesto en palabras? Mm, A ver, ¿cómo sería? Em, Sería como una experiencia casi como de despersonalización. Sería, es es algo raro que sucede, como un trance, en donde uno con la mente va a lugares muy lejanos, muy lejanos. Y eso, eh, por momentos, o sostenerlo durante mucho tiempo, pues genera algo. Puede generar, puede ser peligroso incluso, puede generar como un desequilibrio. O sea, digamos, el vértigo estaría en salirse de uno mismo. O sea, digamos, Sí, como esa especie de abismo que está más allá de ese sí, ego, de ese yo. sí. Y en tu experiencia, ¿qué encontraste cuando, digamos, en ese más allá del yo? Eh, bueno, creo que por ahora la posibilidad de escribir. Mm. Eh, Ahora tengo un problema, que es que se me ocurrió escribir algo eh, teniendo al yo como narrador y bastante autorreferencial. Así que estoy en un problema porque nunca me manejé así y tengo que inventarme un nuevo modo de escribir, y que sigue siendo de ficción, pero que no son las mismas herramientas, digamos, que encontré en estas otras experiencias. Tiene mala prensa un poco, ¿no? La literatura del yo o la Sí, autoficción, ¿no? sí, Pero sí, sí, totalmente. Y un prejuicio. sí, y digamos, ¿qué te llevó digamos, a posicionarte desde ahí para este proyecto de escritura que estás llevando adelante? Y de una necesidad técnica, como te mencionaba en la entrevista también, para mí eso es como lo más importante. Subordina todo el resto. Y si no me siento cómodo y si nunca lo hice y si eso, bueno, es como lo tengo que aprender o lo tengo que hacer. Y una necesidad del tema también, porque el tema lo tiene que contar un yo, Bien. pese a que no me, o sea, no me sea del todo cómodo. ¿Te consideras un escritor disidente? ¿Sos un escritor disidente? Sí, sí, la verdad que sí. No sé si se me considera así generalmente porque no es que explícitamente hablo de cuestiones queer y eso, pero creo que en la estética y en la sensibilidad hay algo que emana, digamos, hay arcoíris que emanan de mis libros, que no hace falta que sea tan explícito. Pero sí, totalmente. Genial, genial. Bueno, últimas preguntas para ir cerrando ya. Este, ¿cómo manejas perdón, primero quería preguntarte si eh, practicás profesionalmente la psicología. No, No. no, ya no. Durante un ¿Estudiaste? tiempo Sí, sí. claro. Ujú. Sí, sí, trabajé durante varios años, digamos, en consultorio y en instituciones. ¿Y crees que, digamos, eso de alguna manera impacta en tu literatura? Sí, sí, el haber estudiado y sí, y el haber trabajado, sí, 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 sin duda. ¿De qué manera? Entonces, cierto conocimiento sobre la psiquis, sobre la subjetividad o cierto modo de ver el mundo, que quizás hoy en día no comparto 100%, pero que sí me, me enseñó desde bastante chico, desde que empecé la facultad, digamos, 18 años, a mirar a la subjetividad, a mirar la psiquis, a mirar la mente, el espíritu, lo que fuera. Eh,
Eso estuvo muy bien, digamos, como aprendizaje para escritor, Y, sin duda. ¿Y alguna vez, digamos, en tu escritura refutaste o, digamos, em, fuiste a contracorriente de las ideas que recibiste en tu formación como psicólogo? O sea, dijiste, no, esto no funciona así, esto funciona de esta manera, como, o sea, estas teorías psíquicas o psicológicas, no, mis personajes van a demostrar que hay algo que ahí no está, No, no, ¿no? no, 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 no. No, 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 no. No lo tengo tan presente, digamos. No, no, al contrario, lo uso como a favor, Claro. a favor. Y en general estamos hablando del psicoanálisis freudiano, digamos, para poner en paréntesis, Ujú. porque la Universidad Nacional de Rosario es bastante freudiana, bastante psicoanalítica, así que Ujú. eh, es más bien en ese sentido. Y lacaniana. Bien. Penúltima pregunta. Eh, ¿cómo surgió o por qué escribiste la trilogía de Corazón y desde la... esta es la pregunta que siempre te hacen, ¿no? O sea, eh, pero digo, o sea, ¿las respuestas fue cambiando también con el tiempo o no? De cómo escribí la trilogía. ¿Y por qué desde la No, no sé perspectiva tampoco de... Sí. si me la hacen tanto la pregunta. Em, yo creo que, bueno, es rara la historia de la trilogía, no iba a ser una trilogía, iba a ser solo el primer libro, el libro de cuentos de corazón, iba a terminar con un fin, digamos, y que era malísimo, que era malísimo. Y mis amigas me dijeron que no podía terminar así, que no podía ser así, así que lo modifiqué con otras, digamos, entre otras cosas que hice, fue dejarle el final abierto y esperar, digamos, en algún momento escribir un libro de cuentos de corazón volumen 2, como esa era la idea. Ujú. Y después con el tiempo, bueno, apareció más inminentemente la historia del Teatro Colón y escribí la novela histórica y ahí ya entendí la lógica y entendí que no era un segundo volumen, sino que podía dejarlo abierto y escribir otro género. Y en realidad esa trilogía como que aborda, los títulos indican casi como que lo que el libro no es, porque el libro de cuentos no es un libro de cuentos. eh, Pese a que tiene un índice y parece ser un libro de cuentos, la novela histórica no es una novela histórica, claramente, porque tiene más datos de fantasía que el rigor histórico de una novela. Y el tercero, la película, también, de algún modo, no es una película, obviamente, las tres son novelas, son novelitas, libritos. Genial, genial. Bueno, quiero cerrar esta hermosa conversación con una pregunta. ¿Un deseo para la literatura argentina? Un deseo para la literatura argentina. ¿Algún premio Nobel? Bien ahí. ¿Tenés algún candidato que te No, pero gustaría? bueno, se rumorea que quizás Zaira sea el candidato más posible. Así que bueno, ¿Y te haría feliz? sí, ¿por qué no? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, Agustín, muchísimas gracias. Ha sido un placer Bueno, leerte, conversar con vos. Gracias por el compromiso con el que respondiste las preguntas y esta entrevista. Y bueno, nada, éxitos. bueno, Que nada, que la escritura siga ahí bien fuerte y hermosa. ¿Mm? bueno, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación y las preguntas. Placer.